Hola, estoy de regreso por fin con un nuevo capítulo del podcast. Ya es el número 19 de una nueva temporada porque ya ha pasado un tiempo y me he parado justo antes de escribir este podcast en el calendario y he visto, a ver, en qué época de la luna estamos. Ha sido luna nueva y qué maravillosamente espectacular empezar este podcast que he regresado con luna nueva, porque realmente la energía de la luna nueva está encaminada a todos esos nuevos procesos, a continuar cosas que dejamos por allí, a empezar de nuevo. Y me encanta que sea con esta energía para empezar de nuevo el podcast. Y quiero cerrar ya lo que fue la temporada pasada, que fueron historias más de superación personal, de crecimiento. No quiere decir que en esta temporada no vayan a haber historias de ese tipo, solamente que quiero que sean historias con un poco más de suspenso, un poco más la trama envolvente que te atrapa y que no quieres salir, que te dejen con ganas de seguir escuchando más, pero que la historia de momento se acabe allí. Puede que en otras lunas siga la continuidad de la misma historia con capítulos totalmente diferentes que se adapten a esa época o a esa etapa de esa luna en ese momento. Y yo personalmente soy muy fan de esas historias. Cuando voy a ver una serie o una película, lo primero que busco es Netflix porque siento que adapta muy bien las historias de misterio, de suspenso, de thriller. Busco thrillers psicológicos y allí encuentro las mejores películas, las mejores historias y un poco también me he inspirado en crear mis historias de suspenso basadas en historias que ya he visto. Pero bueno, sin más que decir en esta introducción que ha sido un poquito larga, vamos con la historia de esta semana que se llama Bajo la Luna Nueva. Y dice así: mi nombre es Chamira, nací el 26 de marzo de 1934 en un pueblo tan lejano que hasta los mapas se olvidan de dibujarlo. Aquí, la luna se conecta con el sol al amanecer y ambos se despiden como si se rozaran solo por un segundo antes de volver a su eterno exilio. En este lugar frío y oscuro, el silencio es más viejo que las montañas y el viento arrastra secretos que nadie se atreve a contar. Casi no hay jóvenes, tal vez por eso, cuando llega alguien nuevo, algo dentro de mí se despierta. No es curiosidad, es otra cosa. Una sensación que nace en el estómago y me sube al pecho, como si el aire cambiara de densidad. Vivo con mis abuelos desde que tengo memoria. Mis padres trabajan en la ciudad, o al menos eso dicen. Nunca los veo, no sé si eso me duele o simplemente me he acostumbrado a no esperar nada. A mis nuevos amigos, Marcus y Laura, les he dicho que no tengo padres. Es más fácil así. Las mentiras pequeñas suelen proteger mejor que las verdades a medias. Cada mañana recorro el camino al pueblo vecino en mi bicicleta, la que me regalaron la última Navidad. Las ruedas crujen sobre la grava helada y a veces, mientras pedaleo, siento que alguien me sigue. No lo he visto, pero lo sé. Hay miradas que se sienten en la nuca. En la escuela, todos me llaman la chica rara del otro pueblo. Y tal vez tengan razón. Paso más tiempo observando las sombras que hablando con la gente. Pero Marcus y Laura, ellos son diferentes. Con ellos el tiempo se detiene, como si el reloj del pueblo dejara de latir. Aunque nunca vienen a visitarme. Dicen que sus padres no los dejan venir hasta mi pueblo porque aquí las cosas cambian cuando la luna desaparece. Yo sonrío cuando lo dicen, pero por dentro siento que algo se mueve, algo que despierta cuando el cielo se queda sin luz. Anoche la abuela dijo que hoy sería luna nueva. Tiempo de comienzos, murmuró, mirando por la ventana, pero en su voz había un temblor que no entendí. Esta mañana Marcus no fue a la escuela, Laura tampoco. Solo había un asiento vacío y un silencio espeso. Cuando la clase terminó, la maestra me miró y preguntó por qué había venido sola. Sola, repetí, y entonces comprendí que algo no encajaba. Porque, según todos, Marcus y Laura nunca existieron. No entendí lo que la maestra quiso decir. Reí incómoda, pensando que era una broma de mal gusto. Marcus y Laura, le respondí. Se sientan conmigo todos los días. Ella frunció el ceño, me observó unos segundos que se sintieron eternos. Chamira, dijo finalmente,
En esta clase nunca hubo nadie con esos nombres. No supe qué contestar. El aire de la sala se volvió denso, pesado, casi irrespirable. Miré hacia los pupitres vacíos. En uno de ellos todavía estaba el libro de Laura, o al menos eso creí ver. La tapa azul, las esquinas gastadas, pero cuando parpadeé ya no estaba. Pedaleé de vuelta a casa más rápido que nunca. El viento me cortaba la cara y sentía el corazón retumbarme en los oídos. Al llegar, la abuela estaba en la cocina removiendo una sopa que olía a hierbas secas. Abuela, ¿recuerdas a Marcus y Laura? Pregunté, intentando sonar casual. Ella se detuvo sin girarse. ¿Quiénes? Mis amigos del pueblo de al lado. Shamira, dijo con voz apagada, tú no traes a nadie a casa desde hace mucho tiempo. Entonces algo dentro de mí se quebró. No fue miedo, fue duda. Una duda tan fría que me dejó sin aliento. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando la ventana, viendo cómo el cielo se apagaba del todo. La luna nueva ya estaba allí, invisible, ausente. Empecé a pensar en lo que decía mi madre cuando era niña. Las cosas que no se nombran se quedan atrapadas en la cabeza. Y pensé en Marcus, en su risa nerviosa, en cómo me miraba cuando creía que yo no lo notaba. Pensé en Laura, en su trenza apretada, en la forma en que escribía mi nombre en la tierra con una ramita. ¿Era posible recordar algo que nunca existió? A la mañana siguiente decidí ir al pueblo de al lado, pero el camino se sentía distinto, más largo. Cuando llegué, el edificio de la escuela estaba cerrado, abandonado, las ventanas rotas, los pupitres cubiertos de polvo. Un perro famélico dormía en la entrada. En una de las paredes, una pintada descolorida decía: todo comienza cuando la luna desaparece. Me quedé mirándola largo rato con el pecho apretado. No entendía nada, pero algo me decía que todo estaba conectado. Mis amigos, el pueblo, el silencio de mi abuela. Tal vez la luna nueva al final no era un comienzo. Tal vez era el momento en que todo lo que intentamos olvidar regresa. Esa noche escribí por primera vez en mucho tiempo, no cartas ni diarios, solo palabras sueltas. Olvido, eco, luz que no regresa. Las escribía una y otra vez, como si al repetirlas pudiera entender algo. La abuela me observaba desde el umbral en silencio. ¿Qué buscas, Chamira? Preguntó. Solo quiero recordar, le dije. A veces, hija, recordar es la forma más cruel de seguir viviendo. No dormí. Al amanecer volví a la escuela abandonada. Esta vez llevé una linterna y una libreta. Adentro, el polvo formaba una neblina espesa. En una de las paredes encontré una vieja lista de alumnos, amarillenta, pegada con tachuelas. Pasé el dedo por los nombres, pero el mío no estaba. Ni el de Marcus ni el de Laura. Había en cambio un espacio vacío, 3 líneas borradas con tinta oscura, como si alguien hubiera querido eliminar algo. El sonido del viento colándose por las grietas me hizo estremecer, y entonces lo recordé. La última vez que los vi fue justo antes de otra luna nueva, hacía meses. Habíamos ido al lago, al que estaba detrás del bosque. Laura me había dicho algo esa noche. La voz me persiguió todo el camino de vuelta. Al llegar a casa, busqué a mi abuelo. Él siempre había sido más directo que la abuela. Abuelo, dije sin rodeos, ¿quiénes eran Marcus y Laura? El hombre levantó la vista del reloj que estaba reparando. Por un momento pensé que iba a fingir no entenderme, pero en cambio soltó un suspiro y murmuró: te advertí que no volvieras a hablar de ellos. Me quedé quieta. ¿Entonces existieron? Sí, respondió con la voz quebrada, pero no como los recuerdas. No quise presionarlo. Lo vi llevarse las manos al rostro, temblando. Más tarde lo escuché discutir con la abuela en la cocina. Palabras sueltas. Demasiado joven, culpa, no lo soportó, borrarlo todo. Esa noche soñé con el lago, con el reflejo negro del agua, y con 3 bicicletas apoyadas junto a la orilla. Cuando desperté, mis manos estaban húmedas y olían a tierra. Salí corriendo al patio, y junto al pozo encontré algo medio enterrado, un pequeño broche con forma de luna. Era de Laura. Lo sé porque una vez me lo prestó, el día antes de que desapareciera. El amanecer se asomaba y el cielo aún no mostraba la luna,
Pensé en lo que siempre decía mi madre cuando me enseñaba a mirar el cielo. La luna nueva no brilla, pero sigue ahí. Solo espera el momento de volver a mostrarse. Tal vez yo también era así, algo que había olvidado cómo brillar, pero lo que se esconde en la oscuridad siempre termina encontrando la forma de regresar. Pasaron varios días sin que hablara con nadie, ni con la abuela ni con el abuelo. Las paredes de la casa parecían escucharme y a veces, al pasar frente al espejo, tenía la sensación de que mi reflejo tardaba un segundo más en moverse. Comencé a escribir todo lo que recordaba, fechas, lugares, voces. Quería ordenar mi cabeza, pero cuanto más escribía, más se desdibujaba todo. A veces los recuerdos parecían claros como el agua del lago, y otras se volvían turbios, imposibles de distinguir. Una tarde, la abuela entró a mi habitación sin tocar. Tenía en la mano un sobre amarillento. Esto es tuyo, dijo, dejándolo sobre la cama. Dentro había una fotografía vieja doblada en cuatro. Éramos tres, yo, una niña de sonrisa tímida, a mi lado Laura con su trenza y Marcus sujetando una linterna, la misma que ahora usaba para entrar a la escuela. Al reverso, con letra temblorosa, alguien había escrito: Noche del 12 de mayo, el último paseo. El corazón me dio un vuelco. Esa fecha era justo antes de la luna nueva de aquel año, el día en que todo cambió. Esa noche decidí volver al lago. El camino estaba cubierto de hojas secas, el aire olía a madera húmeda. Cuando llegué, el agua estaba quieta, como un espejo roto. Me arrodillé en la orilla, el suelo cedió un poco bajo mis manos, empecé a cavar con los dedos sin pensar. Primero encontré piedras, luego una cuerda vieja y más abajo un pedazo de tela. Era una bufanda roja, la de Marcus. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Retrocedí, tropezando con mis propios pasos. La linterna cayó al suelo y se apagó. En la oscuridad escuché una voz, muy cerca. No era un sonido del viento, era una voz que conocía demasiado bien. No fue tu culpa, Chamira. Me quedé inmóvil, no grité. Solo dejé que las lágrimas me corrieran por las mejillas. Porque en ese instante lo recordé, la noche del 12 de mayo. El juego en el lago, la apuesta de quién se atrevía a cruzar nadando hasta la otra orilla. Laura se lanzó primero, Marcus fue detrás. Yo no, yo no me moví. Los vi hundirse en la oscuridad. Escuché los gritos y no hice nada. El agua se los tragó sin que el cielo pestañara. Luego, el silencio. El pueblo entero los buscó durante días, pero nunca encontraron los cuerpos. Y la abuela me dijo que era mejor olvidar, que no recordarlo era la única forma de seguir viva. Cerré los ojos. El agua seguía quieta. No había voces ya, solo el reflejo de una luna invisible sobre la superficie negra. Me quedé ahí hasta que amaneció. Cuando el primer rayo de sol tocó el lago, algo dentro de mí se aflojó, como una cuerda rota. No sé si fue perdón o resignación, pero por primera vez en años sentí que respiraba de verdad. Al volver al pueblo, todo parecía distinto. No más sombras ni risas perdidas en los pasillos, solo el sonido de la bicicleta girando sobre la grava, el comienzo de algo que aún no sé nombrar. La luna nueva había pasado, y con ella yo también empecé de nuevo. Fin. Uf, qué historia tan intrigante. Y yo me pregunto, ¿qué tan culpable es Shamira? Esta historia que pasó hace un montón de tiempo, al principio lo dije, 1934, estamos a 2025, pueblo lejano, oscuro, luna nueva donde todo es más oscuro de lo normal. ¿Qué leyendas traerá ese pueblo desde ese año hasta ahora el presente? Imagínense por un momento que en luna llena se puedan escuchar las voces de Laura y de Marcus gritando pidiéndole ayuda a Chamira, que cada 12 de mayo ellos, los habitantes del pueblo puedan escuchar esas voces, que los turistas que vayan a visitarlos se pierdan por la noche y no vuelvan hasta la siguiente luna nueva. ¿Se imaginan? O sea, una historia digna de luna llena. Ahora bien, esto ocurre en luna nueva.
donde la noche es más oscura de todas las otras etapas de la luna. Chamira queda con un trauma de lo que pasó ese 12 de mayo y parece que su inconsciente tratará de borrar todo aquello que es mejor no recordar para que no siga doliendo. Y yo me pregunto, o bueno, le pregunto a ustedes que me escuchan, si alguna vez han sentido que algo ya no está en su cabeza. Es como que pasaron por un trauma muy difícil o alguna época muy fea y cuando tratan de recordar ese momento, ya no lo ven tan claro en su cabeza. Es como que hay sombras o ecos de todo eso que vivieron. Es como que tratar de recordar algo que fue traumático para nosotras o para nosotros ya no está. Al parecer, algo así le sucedió a Chamira. Chamira perdió la memoria o pasó de una época de una vida a otra sin saber exactamente qué era lo que había sucedido, tratando de hacer su vida normal, pero algo dentro de ella sabía que había algo que no estaba bien. No sé si la luna nueva se lleve los malos recuerdos y luego venga la luna llena y los reviva. Lo que sí sé es que esto ocurre en la vida real, aunque esta historia sea de fantasía. Me costó bastante entender que el inconsciente te resguarda de recuerdos que hacen daño para protegerte, incluso en vidas pasadas, que luego con un poco de recopilación y de un trabajo de meditación profunda podemos llegar a recordar, pero bueno, en este tema lo hablamos en otra luna. Y con esta historia, este saborcito medio amargo de Chamira, le digo adiós a este capítulo número 18 de Un Podcast a la Luna. Nos vemos en la siguiente luna. Adiós.